Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un cerro elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, Vicario Apostólico de Padua. El Evangelio de este domingo nos cuenta cómo Jesús fue con los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, a un cerro elevado, y ahí hace este camino 6 días después. En realidad, en el texto que escucharemos en la liturgia no se detalla los 6 días después, pero el Evangelio de Marcos sí tiene esta referencia exacta y precisa, como a querer decirnos: lo que ahora vas a leer se relaciona con lo que pasó hace 6 días. ¿Y qué pasó hace 6 días? Pasó que Jesús indicó por primera vez a los apóstoles que iba a Jerusalén, que los escribas y fariseos lo rechazarán, no tendrá buena acogida, que lo perseguirán y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Entonces empieza a presentar al discípulo que lo quiere seguir una perspectiva no de suceso y ganancia desde el punto de vista humano, sino un camino que pasará a través del rechazo, del sufrimiento y de la muerte. Algo que sorprende, algo que desconcierta, algo que deja pensar cómo quiere que lo sigamos si la perspectiva es esta. Y hoy, en este domingo de Cuaresma, se nos dice esto: seguir a Jesús es saber que el camino es esto. Y esta es una primera indicación que encontramos detrás del texto y entre líneas del texto. Por otro lado, destacamos cómo estas 3 personas serán las que encontraremos después en la huerta de los olivos, pero esto será reflexión para la Semana Santa. Pero con estas 3 Jesús sale de la experiencia cotidiana y sube a un monte elevado, que es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar del espacio que se dona a Dios. Salir de la realidad de todos los días para darle un tiempo a Dios. Este tiempo de Cuaresma podría significar esto y ser una propuesta para esto. ¿Por qué dar un tiempo a Dios? Para mirar las cosas como son. Lo hemos dicho que dentro de la historia cotidiana Jesús hablará de sufrimiento, fatiga y muerte, pero dentro del camino del discípulo hoy le ofrece esta experiencia de paz, de amor, de encuentro con Dios, de esta luz que casi ciega, tanto es poderosa y fuerte, de esta luz que hace resplandecer en Jesús una realidad que se esconde en la historia de todos los días, pero que sí está presente y que ilumina. Es una realidad del encuentro con Dios que llena el corazón de sentimientos de paz, de amor, de una presencia de Dios que es capaz de confortar, de fortalecer, de desear estar con Él por largo tiempo. De ahí viene este pedido de Pedro a Jesús: qué lindo estar aquí, hagamos
3 tiendas, 3 carpas, como a decir, repetimos esta experiencia que debe haber sido la experiencia del Éxodo, del estar con la presencia de Dios y con la cercanía de Dios. Todo discípulo necesita de estos momentos de contemplación y de amor del Señor para que lo hagan capaz de iluminar su historia con la luz que viene sea de la palabra de Dios, sea de la presencia de Dios. Esto es un don que en este camino de Cuaresma tenemos que pedir a Dios y darle este tiempo a Dios, saliendo de lo cotidiano, de las preocupaciones de todos los días, para estar un momento con Dios y escuchar esta voz de Dios que confirma que más allá de la fragilidad de este hombre es la presencia llena de amor, llena de misericordia, que es el Señor Jesús. Hemos vivido una semana bastante intensa, llena de trabajo, llena de momentos de reflexión, como también de momentos de tensión social y política. Hemos vivido dentro de la fatiga de la cotidianidad en nuestro trabajo. Por personas a veces han vivido días de sufrimiento o de enfermedad. ¿Qué significa? ¿Qué nos puede decir este domingo donde hablamos de este Jesús que ilumina toda la realidad? Puede decirnos esto: adentro de la cotidianidad que está hecha de fatiga y sufrimiento, hay una presencia de Dios que es gloriosa, que ilumina y que tiene que iluminar hasta estos momentos de sufrimiento o de incertidumbre, para decirte cómo estar adentro de esta realidad. La segunda reflexión que pueden hacer es esta: dentro del caminar de todos los días, no es que puedes actuar de cualquier manera, no es casual la manera de actuar, no importa si actúo de una manera o de la otra, no. Adentro de la historia de todos los días tú juegas la adhesión a este Jesús que ciertamente te pide servir, te pide amar, te pide aniquilarte, te pide hacerte de lado para que otro pueda caminar, y este otro ante todo es el Señor. Dentro de la humildad y de la cotidianidad se esconde la grandeza de Dios y esta luz de Dios, esta luz que pretende iluminar y darte la fortaleza en el camino de todos los días, porque es ahí que tú juegas el seguir a Jesús y la fidelidad de Jesús. Jesús dirá a los discípulos: no digan nada antes de que Él haya resucitado de los muertos. Todavía no entienden qué quiere decir, pero entienden que hay una fatiga de hacer en todos los días para seguir al Señor con humildad, honestidad, desprendimiento, pero esto será la luz que permitirá, después de la fatiga de la muerte de todos los días, experimentar que de verdad así hemos vivido una experiencia de gracia y de salvación, y que el amor del Señor se ha hecho realidad en nuestra historia. Que sea así este domingo, que sea así en la semana que sigue. Buen domingo. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Panta.